Hoy es una clase que me emociona un montón. ¿Quién sabe de qué es la clase de hoy? ¿Alguien ya ve el temario? ¿Alguien sabe? Pónganlo en el chat. De blockchain. Blockchain. No, nuestra clase de hoy es exactamente como pone César. La clase de hoy es de Bitcoin. Hoy vamos a hablar de qué es Bitcoin, cómo funciona, cómo surgió, por qué es importante. Entonces, hablando de eso, para que vayamos empezando, me gustaría que todos pusieran en el chat el primer emoji o los primeros emojis que se les viene a la mente cuando piensan en Bitcoin. Entonces, empiezo yo. Voy a poner, a mí se me viene a la mente este emoji. Ok, estamos viendo varios emojis. El emoji de los lentecitos de Marta, el de las estrellas de César y Leslie, Cristian el de dinero, el de un cohete a la luna, dinero, dinero, el de nerd, el de la luna, ok, el de un robot, interesante, excelente. Bien, todos sigan poniendo el emoji que les hace pensar en Bitcoin más que nada. Ok, el de una gasolinería, el de un foco, ese me gusta mucho, el del foco me gusta porque Bitcoin fue una gran idea, fue un gran invento y me parece que eso es lo que quiere expresar Made Alpas. Súper, sigamos poniendo los emojis. Y en lo que son las 6:05, que es cuando siempre empezaremos nuestras clases, hay una persona que tiene su micrófono abierto. ¿Se puede mutear, por favor? Muchas gracias. Bueno, tengo una pregunta que si estuvieron en la clase del dinero van a poder responder súper fácil. Y los 5 puntos, Hola, hola, el que la hola, hola. responda es el Hola, primero que lo hola. mande al chat. Entonces, la pregunta es, ¿quién controla el dinero de cada economía? Entonces, el primero que lo mande en el chat. Bien, bien, tenemos a ok, el que se ganó los puntos fue Carlos Jordán. 5 puntos para Carlos Jordán, excelente. El Banco Central es el que controla el dinero en una economía. Excelente, súper buena respuesta. Excelente. Ahora, última pregunta. Bueno, no última, tal vez hay un par más. O por otros 5 puntos escriban, obviamente es el primero que la responda, la definición de dinero. Vamos a ver quién la pone primero. No, no, no. La de Julio más o menos. La de César es la más correcta. César pone invento para intercambiar valor. Correcto. César, te lleva 5 puntos. Muy bien. Hay otros que pusieron trueque, bien intermedio, intercambio, y que están bien, pero no son la definición completa. El que dio la definición completa primero fue César. Entonces, César se lleva esos 5 puntos. Ok. Y por último, ¿quién me puede decir cómo se llamaba el profesor que nos dio la clase del dinero? El primero que la responda. Blip, excelente. Tenemos a Luis Sauceda que se llevó los 5 puntos. Muy bien. Muy bien. Luis Sauceda se lleva 5 puntos y luego César Carias también se lleva otros 5 puntos porque en efecto también se llama Edwin. Entonces, esas dos personas se llevan los 5 puntos. Excelente. Ya está. Bienvenidos a todos. Empecemos ahora sí porque son las 6:05, entonces vamos a empezar en punto. Va a haber más preguntas, entonces esténse pendientes para ir ganando los puntos y recuerden que en realidad lo que más les da puntos en todo el curso es quedarse hasta el final de la clase. Entonces nosotros podemos ver quién se queda hasta dónde en cada clase. Entonces, si ustedes se están quedando hasta el final, cada clase se están ganando 20 puntos. Eso es lo equivalente a responder 4 preguntas. Entonces, yo les recomendaría que si quieren puntos, se queden hasta el final de la clase. Pero bueno, ahora sí, empecemos con nuestra clase. Empiezo compartiendo pantalla. Y confírmame, por favor, que se ve bien. Sí, sí se ve. Excelente. Entonces, bueno, bienvenidos a todos criptoversitarios a la clase número 3 con el tema de Bitcoin. Acá está. Y este es el curso de criptomonedas y blockchain de Criptoversidad con certificación oficial de la UNAM. Y bueno, como siempre en todas las clases, hablemos del propósito. Esta clase tiene un objetivo y es lo que queremos lograr. Entonces, el primer objetivo
A ver, denme un momento. Listo, una disculpa. El primer objetivo es que entiendas el propósito de Bitcoin. Esa es la cosa más importante de todas. Y el segundo objetivo de esta clase es que entiendas por qué Bitcoin es importante. Entonces, no se trata solo de poder definir Bitcoin, porque eso es algo fácil, algo que vamos a poder hacer en los primeros minutos de la clase. Entonces, es que entiendas por qué Bitcoin nació, para qué, el para qué de Bitcoin. Y número dos, por qué esto importa. ¿Sí me explico? De eso se trata esta clase. Entonces, si al final de la clase ustedes entienden el para qué de Bitcoin y el por qué importa en esta sociedad, en este mundo, esta va a ser una clase exitosa. Y a esto voy a enfocar todas las frases y todos los slides de esta clase. Entonces, si esto está claro, empecemos con nuestra clase. Yo voy a ser su profesor el día de hoy, Diego Mares, soy el guía del curso y soy fundador y director de Criptoversidad. Los que no han escuchado de mí, soy fundador de Criptoversidad y me dedico a ayudar a las personas a entender más de criptomonedas y de blockchain. Y los que ya me conocen, bienvenidos una vez más. Así que empecemos. Me gustaría empezar regresando a la primera clase, perdón, a la clase pasada. ¿Cuál fue la conclusión de la clase pasada? ¿Quién lo puede poner en el chat por 5 puntos? Estoy viendo el chat. Nadie ha puesto la conclusión de la clase pasada. Exacto. Tenemos a César Tome, que tuvo la respuesta correcta. La conclusión de la clase pasada fue, necesitamos un mejor dinero. Y ahí es donde vimos que conectaba con las criptomonedas. Entonces, con esto es que quiero empezar esta clase. Concluimos que necesitamos un mejor dinero. ¿Por qué? Porque el dinero actual es ilimitado, es decir, que se puede imprimir una cantidad infinita de él, y aparte es centralizado, es decir, que está en pleno control de los bancos y del gobierno, de los bancos comerciales, como los que te dan préstamos, y del gobierno, que es decir, el Banco Central. Entonces, ahorita estas dos entidades mantienen el control sobre el dinero en todos los países. Y esto hace que tenga ciertas cosas malas, como que es ilimitado y como que una sola entidad puede controlar muchos aspectos del dinero. ¿Y qué pasa con esto? Esto puede llevar a limitaciones, puede llevar también a problemas, porque, por ejemplo, hay varios países en donde los gobiernos limitan la cantidad de dinero que alguien puede retirar del banco. Incluso algo que ha pasado es que los gobiernos dejan de permitir el retirar dinero de un banco. O sea, si tú tenías tu dinero en un banco, el gobierno podría decir, ya no puedes retirarlo. ¿Por qué? Porque tienen el control sobre este dinero, sobre este sistema financiero. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en este nuevo dinero? Sea el que sea, no hablando de Bitcoin, sino de un mejor dinero. Necesitamos un dinero que sea independiente de los bancos y del gobierno y que sea limitado y que no esté centralizado en una sola persona, o sea, en una sola entidad. Entonces, de esto es lo que partimos. Este es el problema principal en el mundo que Bitcoin viene a resolver. Entonces, ya nos estamos adelantando, pero es muy importante. De esto empieza la clase, de la necesidad de un mejor dinero. Siguiendo. Ya se hicieron intentos de un mejor dinero antes que Bitcoin. Es decir, Bitcoin no fue la idea revolucionaria en todo el mundo que nunca se había pensado, sino desde los 80s y 70s empezaron a salir intentos de un mejor dinero. Es decir, intentos de un dinero que no fuera controlado por el gobierno, que no fuera controlado por los bancos y que no fuera infinito, como el dinero actual. Dos ejemplos muy claros de proyectos que intentaron hacerlo pero fallaron fueron BitGold y otro que se llama ICA. Y veo que se me trabaron tantito. Chris, ¿me escuchas bien? Ahora sí te escuchamos, Diego. Ya está, gracias. ¿Escucharon todo o se trabó algo? Sí, escuchamos. Mm, Bueno, se trabó un poco. Ok, Se trabó. repito esta última frase, gracias. Ya hubo intentos de hacer un mejor dinero. Estos dos proyectos, Bitgold e eCash, desde hace 50, 40 años, 70s y 80s, intentaron lanzar un dinero digital que estuviera fuera del control del gobierno y de los bancos. No funcionaron, no fueron exitosos. ¿Por qué? Porque las personas no usaron este dinero. Y acuérdense, ¿quién me puede poner en el chat? Por 5 puntos. ¿Cuál es una de las características principales para que podamos usar algo como dinero en la sociedad?
Fungible, divisible. Exacto. El primero que la tuvo bien fue Alfredo Gallegos, 5 puntos. Aceptado socialmente. Lo que pusieron otros también es cierto, tiene que ser divisible. Veo que en realidad la primera que lo puso fue Carolina Camayo. Entonces, Carolina, 5 puntos y Alfredo también, los dos 5 puntos. Entonces, es correcto. Tiene que ser obviamente divisible, transferible, fungible, pero más que todo, aceptado colectivamente. Porque si tenemos algo que es súper divisible, súper transportable, súper fungible, pero nadie lo usa, no es dinero. Entonces, ¿cuál fue el problema de estos dos intentos de dinero digital que no funcionaron porque no se aceptaron socialmente? Entonces, estos intentos de un mejor dinero fracasaron. Ahora, fracasaron ellos, pero en realidad crearon el camino para que Bitcoin fuera exitoso. Y aquí es donde repito, Bitcoin no fue una idea completamente revolucionaria. Bitcoin en realidad fue el conjunto tangible de varias tecnologías que ya existían y de varias ideas que ya existían. Entonces, Bitcoin fue una maravilla, fue un gran invento, pero no se sacó de la nada, no fue como algo que nunca nadie había pensado. Se había pensado, solo no se había logrado ejecutar exitosamente. Entonces, tenemos estos dos intentos de un mejor dinero hasta que tenemos este tercer intento y como dice un dicho, la tercera es la vencida. En el caso del dinero digital, así fue. Sale en 2008, en octubre de 2008 sale un documento que se llama el White Paper de Bitcoin, que es básicamente un documento bastante técnico y avanzado en donde se describe qué es Bitcoin y, o sea, y cómo funciona. Y como lo define el creador de Bitcoin, que el creador se llama, a ver, esperen, dejen regresar acá. El creador de Bitcoin es Satoshi Nakamoto, pero este es solamente el seudónimo que usaba, porque un fun fact, que no es tan importante para la parte teórica, pero que es muy interesante, es nadie sabe quién creó Bitcoin. Solo sabemos que fue alguien o un grupo de personas que se llamaban Satoshi Nakamoto, pero no tenemos con seguridad quién fue, si fue una persona, si fueron dos, si fue un grupo, si fue un gobierno, no tenemos idea. Eso es súper impresionante, hasta la fecha no se sabe y en mi opinión nunca se sabrá. El punto es que Satoshi Nakamoto, sea quien sea, publicó este documento llamado el White Paper de Bitcoin, en donde se describe de la siguiente forma: un sistema de dinero en efectivo electrónico de persona a persona. Si a alguien le interesa leer este white paper, puede escanear este código QR. También lo vamos a poner al final de la clase, entonces no se tienen que distraer por eso. Pero en este documento, en 2008, fue la base descriptiva de cómo iba a ser este nuevo sistema de dinero. Entonces, básicamente, ¿cómo nace Bitcoin? ¿Cómo se conceptualiza inicialmente? Como una forma de dinero que no requiere ni bancos ni gobierno. Esas son las dos cosas más importantes de Bitcoin. Entonces, no hay intermediarios en Bitcoin. Es decir, vamos a poner como los dos casos. Si yo quiero mandarte a ti dinero, dólares, imagínate que quiero mandar dólares de México, que es donde yo vivo, a Colombia, que supongamos que ahí es donde voy a mandar dinero. Tengo que usar el sistema financiero bancario y usar intermediarios, es decir, usar bancos que me van a permitir enviar este dinero. Entonces, yo enviaría este dinero al banco A, que se lo envía al banco B, que se lo envía al banco C, que se lo envía al banco D, que está en Colombia. Entonces, pasamos por muchos, muchos bancos para poder transferir este dinero. Y acuérdense, ¿quién me puede decir qué es lo que representa el dinero? Vemos que alguien tiene el micrófono abierto. Excelente. Chechi Adams se lleva 5 puntos. El dinero representa valor. Hasta ahí nos quedamos. Entonces, para yo transferir valor con pesos o con dólares, etcétera, tengo que usar muchos intermediarios. Pero con Bitcoin puedo transferir valor de persona a persona. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo te quiero enviar dinero a ti, no importa dónde estés, te lo envío a ti y a ti nada más. No pasa por estos intermediarios, bancos 20 que me tienen que aprobar las cosas. Yo te lo mando a ti. Entonces, en resumen, en 2008 sale el white paper de Bitcoin que nos describe una forma de dinero digital que no requiere de bancos ni de gobiernos. Entonces, eso es como el nacimiento de Bitcoin. Y bueno, ahora sí, vamos directo al tema de Bitcoin por completo. Y les quiero definir Bitcoin de dos formas. Cuando decimos Bitcoin nos referimos a dos cosas diferentes. Esto es algo que muchas personas todavía no entienden, incluso si ya saben de Bitcoin. Pero Bitcoin es dos cosas. O sea, esta palabra se usa para dos cosas distintas. Número uno, podemos usar la palabra Bitcoin para referirnos a la criptomoneda. Es decir, al dinero digital
que nos sirve para mandar transacciones. Este dinero, esta moneda que está fuera del control de los bancos y del gobierno, y esta moneda que no requiere intermediarios. Y como cualquier tipo de dinero, Bitcoin sirve para transferir valor y para guardar valor, es decir, para medio de pago y para ahorrar. Entonces, esa es la primera definición de Bitcoin, la criptomoneda. Ahora, Bitcoin también tiene una segunda definición, que es Bitcoin, la blockchain. ¿Y qué quiere decir esto? Este es un concepto nuevo para muchos. La blockchain es básicamente la tecnología detrás de la criptomoneda Bitcoin, lo que hace que Bitcoin funcione, lo que permite que Bitcoin no requiera a gobiernos y no requiera a bancos y sea de persona a persona, es la tecnología blockchain, que en este caso también se llama Bitcoin. ¿Y qué es la blockchain de Bitcoin? La blockchain de Bitcoin es, imagínense un Excel así gigante de millones de entradas, en donde se registran todas las transacciones hechas con la criptomoneda Bitcoin. Entonces, ejemplo concreto para que entendamos todos. Si yo tengo 5 Bitcoins, es decir, 5 criptomonedas de Bitcoin, y te mando a ti una criptomoneda, lo que va a pasar es, estamos transfiriendo la criptomoneda de Bitcoin, pero esta transacción se está registrando en este registro que se llama la blockchain Bitcoin. Entonces, yo mando la criptomoneda y se registra en la blockchain Bitcoin, que es como un Excel. Imagínense un Excel gigante que dice, Diego transfirió tantas Bitcoins a tal persona en esta fecha. Entonces, este registro tiene todas las transacciones hechas con Bitcoin en toda la historia y tendrá todas las futuras. Y aparte, este es un Excel que imagínense que es público y es verificable. ¿A qué me refiero con esto? Cualquier persona en el mundo que tenga internet puede ver este Excel, puede ver todas las transacciones que se han hecho con Bitcoin y puede asegurarse que las transacciones fueron ejecutadas exitosamente, es decir, que no se hizo trampa, que no se hizo fraude y que las cosas sí se enviaron a donde se dijeron que se enviaron. Ahora, en el mundo actual, nadie puede verificar las transacciones hechas de un banco a otro más que el mismo banco. Es decir, que el registro de las transacciones de banco no es público y no es verificable. Esto no es necesariamente algo bueno o malo, pero sí es algo importante de Bitcoin. Necesito que entiendan eso. Todas las transacciones hechas con la criptomoneda Bitcoin se registran en este Excel gigante. Obviamente no es un Excel, pero es para que entiendan. Es un libro gigante, un registro digital, en donde está toda la historia de todas las cosas. Entonces, ok, vamos a cambiar de slide. Antes de pasar con este tema, pregunta por 5 puntos. ¿Quién me puede decir cuál es la primera definición de Bitcoin? No. Bien, la primera respuesta correcta fue Daniel Mena, que es criptomoneda. Daniel, 5 puntos. Es correcto. La primera definición de Bitcoin es que Bitcoin es una criptomoneda. Y si alguien quiere tener una definición más precisa, es una moneda digital que está fuera del control de los bancos y del gobierno. Esa es una gran definición de Bitcoin. Me gustaría que se quedaran con eso. Ok, pregunta número 2 por otros 5 puntos. ¿Quién me puede decir qué es la segunda definición de Bitcoin? Ok, vamos a ver. Ok, vi que Daniela lo mandó antes de que preguntara, entonces el primero correcto es José. Exacto, y José dice, la segunda definición de Bitcoin es la blockchain, en la cual se registran todas las transacciones con Bitcoin de forma pública y verificable. Correcto, José, 5 puntos. Y aquí quiero darle 5 puntos más a César Carias, porque César Carias mandó una definición de Bitcoin muy buena. Sistema de dinero efectivo electrónico, y aquí yo le agregaré una última palabra, descentralizado. Pero César, otros 5 puntos por esa muy buena definición. Ok, seguimos. Entonces, hasta aquí quiero abrir el espacio para responder una sola pregunta. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta que cree que ya tiene que ver con esto, pero no entendió, si es un tema futuro, todavía no la hagan, porque voy a hablar de más temas. Pero si es algo que ya hablamos y no han entendido, levanten la mano y les daré la palabra a una persona. Ok, vamos con Daniel. Adelante. Ok, no sé si más adelante lo vas a mencionar, ¿verdad? Pero quiero saber de dónde salió el Bitcoin, de dónde lo sacaron. Esa sería mi pregunta. Buenísimo. Gracias, Daniel, por la pregunta. Explico un poco más esto. En 2008 se publica este white paper, este documento, que dice Bitcoin es tal, funciona de esta forma. Y en 2009, tan solo unos meses después, lo que pasa es que Bitcoin pasa a ser una teoría a una realidad. Es decir, Bitcoin ya no es un documento, sino ya es una blockchain, es decir, ya es un registro y ya existe una criptomoneda. Ahora, esta primera criptomoneda
cómo inició, o como tú preguntaste, de dónde salió, en realidad, cómo funciona es, los bitcoins se crean cada 10 minutos. Entonces, cada 10 minutos se crean nuevos bitcoins y ¿cómo decir? Se transfieren a las computadoras que están validando las transacciones. Como dijimos, cada vez que sucede una transacción en Bitcoin, se debe de guardar en un Excel. Esta es la tarea de ciertas computadoras, que ahorita vamos a mencionar cómo funciona. Entonces, si tú eres una computadora y lo que tendrías que hacer para ganar eso es poner tus computadoras, y aquí tendrán que ser como computadoras súper potentes, a que registren estas transacciones de Bitcoin. Si tú haces eso, podrías ganar Bitcoin del Bitcoin que se crea por el mismo programa. Porque de manera ya como muy técnica, Bitcoin es un programa de computadora. Bitcoin es un programa que corre en muchas computadoras y que en este programa existe esta moneda digital y existe este registro de todas las transacciones hechas con esta moneda. Entonces, cada 10 minutos desde el inicio de Bitcoin, se crean nuevos Bitcoins y se seguirán creando nuevos Bitcoins hasta el 2144, creo que era la fecha, en donde se van a dejar de crear Bitcoins y ya nunca más volverá a haber Bitcoins nuevos. ¿Sí me explico? El número máximo de Bitcoins que siempre va a existir es 21 millones. Ahorita vamos a eso. Entonces, espero que haya respondido tu pregunta, pero de manera concisa es, los Bitcoins se crearon cuando empezó la blockchain de Bitcoin en 2009 y se generan cada 10 minutos por el mismo programa y se distribuyen a las computadoras que agregan estas transacciones. Entonces, ahorita vamos a eso, un poco más a profundidad. Entonces, Joshua, tu pregunta pon en el chat y si vemos que es relevante, en un rato la contestamos, ¿vale? Gracias. Seguimos. Ahora, como ya dijimos, Bitcoin es un programa que en realidad es un registro de las transacciones con todas estas criptomonedas. Ahora, Bitcoin es muy seguro. Ahorita vamos a ver por qué. Me quiero meter a la seguridad de Bitcoin. Bitcoin tiene este mecanismo que hace que sea súper seguro y que las personas no puedan hackearlo. Porque como cualquier programa podría ser hackeado, solamente que para hackearlo sería súper difícil. Voy a explicar por qué. En pocas palabras, muchísimas computadoras alrededor del mundo descargaron el programa de Bitcoin y todos lo corren al mismo tiempo. Imagínense que todos están viendo la misma hoja de Excel al mismo tiempo, así, miles de computadoras. Imagínense, 100,000 computadoras, todos descargan la misma hoja de Excel, que en este caso sería la blockchain de Bitcoin, y todos la están viendo al mismo tiempo y están asegurándose de que todos tengan la misma hoja todo el tiempo. Se agrega una nueva transacción y se debe agregar en todas las hojas de todas las computadoras. Entonces, si tú quisieras hackear Bitcoin, es decir, si tú quisieras hackear este registro de transacciones, no tendrías que hackear solo una computadora. Porque imagínate, hackeas una de 10,000, todavía quedan otras 9,999 que tienen la información correcta. Entonces, si quisieras hackear Bitcoin, tendrías que corromper, o sea, hackear las 10,000 computadoras, todas al mismo tiempo. Eso es virtualmente imposible. Entonces, esa es una de las razones por las que Bitcoin es tan segura. En cambio, otros sistemas, por ejemplo, el banco, ha pasado, es poco común, pero ha pasado que a varios bancos los hackeen. Literalmente que el dinero que estaba en el banco digital se lo hackeen porque un hacker logró sacarle un bug, ¿no?, al programa. ¿Por qué pasa esto? Porque los programas normales solo están en una computadora principal que se llama servidor central. Están en una computadora que dice, esta es la verdad. Imagínense que solo hubiera un Excel, que está muy protegido, ¿no? No estoy diciendo que sea inseguro, es un Excel que tiene todas las barreras, tiene muchas murallas, pero con que logres entrar a ese Excel del servidor central, hackeas todo. Así es como funcionaría un programa normal, un programa cualquiera. Ahora, en Bitcoin, dijimos, es diferente. No está en una computadora, está en miles. En miles. Estamos hablando de más de 50,000. Entonces, para hackear Bitcoin tienes que hackear a la mayoría de estas 50,000 computadoras, lo cual es, como ya dije, imposible. Ahora, esto lo hace muy seguro, pero también hace que se gaste mucha energía. ¿Por qué? Porque tenemos que tener muchas computadoras al mismo tiempo con la misma información. O sea, es como muy repetitivo. Todos tienen que tener lo mismo miles de veces cuando se podría tener en solo una. Pero ¿quién me puede decir por qué no lo tenemos solo en una computadora para ahorrar energía? Porque eso no sería una buena idea en este caso, en el chat. Peligroso, exacto. El que tuvo la respuesta más correcta fue Carlos Jordán, porque es hackeable, exacto.
Entonces, aquí básicamente estamos haciendo un sacrificio, es decir, estamos decidiendo gastar más energía, o sea, como humanidad, pues, pero a tener más seguridad. Entonces, mucha más seguridad, porque hay muchas computadoras corriendo el programa de Bitcoin, gastamos más energía. O sea, no estoy hablando de una cantidad pequeña de energía, estoy hablando de energía equivalente a lo que gastan varios países. O sea, Bitcoin gasta más energía que varios países. Entonces, es mucha energía, pero en mi opinión, vale la pena porque mantiene esta seguridad. Entonces, y ahora sí, por último, para pasar este tema, esto está estrechamente ligado al tema de minar Bitcoin. He escuchado personas que ponen en el chat, oye Diego, ¿qué es eso de minar Bitcoin? ¿Qué es eso de minar criptomonedas? Bueno, les explico de manera muy sencilla porque ya lo entendieron, solo tienen que ligarlo con la palabra. El minar Bitcoin quiere decir que tú vas a poner tu computadora a conectarse a la blockchain de Bitcoin, a correr este programa y vas a encargarte de validar las transacciones, de validar el registro, de asegurarte que esté bien y de siempre tenerlo actualizado. Si tú haces esto, los bitcoins que se crean cada 10 minutos te van a tocar a ti en una parte mínima. O sea, se crean varios bitcoins cada 10 minutos y a ti te va a tocar 0.001. Pero eso, como vale bastante al precio de dólares, va a ser significativo. Y si lo haces por mucho tiempo, puedes ganar dinero. Ahora, hoy en día, el minar Bitcoin de manera individual ya no es rentable. O sea, una persona normal, es decir, cualquiera de nosotros, no podríamos minar Bitcoin y ganar dinero. ¿Por qué? Porque necesitaremos muchas más computadoras para poder minar Bitcoin exitosamente. Me voy a salir de esta presentación para enseñarles rápidamente minar Bitcoin. Entonces, quiero enseñarles cuál es la escala para poder minar Bitcoin y ser rentable. Ven mi pantalla, ¿no? Sí se ve. Gracias, Chris. Entonces, esto que ven aquí es básicamente un centro de minado de Bitcoin. Y cada una de estas que ven aquí son no computadoras, sino supercomputadoras. O sea, es decir, esto equivale a 50 computadoras normales en términos de poder computacional. Todo esto son supercomputadoras que a lo único que se dedican es a minar Bitcoin. Entonces, si comparas todas estas contra lo que puedes poner a correr tu Windows, tu Mac, probablemente no vas a poder ganar mucho dinero. Entonces, al inicio, cuando inició Bitcoin en 2010, las personas podían minar Bitcoin con su computadora y podían ganar, no les estoy bromeando, 50 Bitcoins. ¿Por qué? Porque en ese momento no valía nada y no había mucha competencia. Entonces, bueno, regresando al tema principal, eso es Bitcoin y eso es minar y minar está completamente relacionado a la seguridad de Bitcoin. Entre más personas estén minando, Bitcoin va a ser más seguro. Entonces, bueno, hasta aquí en la seguridad de Bitcoin. Es por eso que Bitcoin es tan seguro y es tan difícil de hackear. Y también es por eso que gasta tanta energía. Pasemos al siguiente punto. Quiero hablar de 5 acontecimientos en la historia de Bitcoin. Entonces, ya entendimos de dónde sale Bitcoin, ya entendimos qué es Bitcoin, tanto la criptomoneda como la blockchain, y ya entendimos por qué es segura, o sea, de dónde viene su seguridad y qué es minar, y de dónde se crean nuevos Bitcoins. Entonces, ya estamos más de la mitad de la clase, o sea, vamos 29 minutos adentro de la clase y los temas más importantes ya los entendimos. Lo que sigue aquí es para seguir reforzando y para que sigan entendiendo más de la historia, pero básicamente la clase, en mi opinión, está siendo súper exitosa. Entonces, vamos con los acontecimientos. Acontecimiento número 1, ya hablamos de él, pero es clave. White Paper. El 31 de octubre del 2008 se publica este documento que describe Bitcoin, un sistema de dinero electrónico peer-to-peer, de persona a persona. Entonces, esto fue, como pueden ver, los que son observadores, fue en Halloween, se publicó este documento. Ahora, número 2, la Bitcoin Mainnet, es decir, cuando la blockchain de Bitcoin ya empieza a funcionar. Esto es algo que mencioné hace rato. Cuando pasamos de la teoría a la práctica, es decir, el 3 de enero de 2009, la blockchain de Bitcoin empieza a funcionar, se empiezan a registrar transacciones con Bitcoin, se empiezan a minar Bitcoins y se empiezan a hacer transacciones con la criptomoneda Bitcoin. Entonces, y desde este día, desde el 2009, Bitcoin todo el tiempo ha estado funcionando, todo el tiempo ha estado prendida y todo el tiempo has podido hacer transacciones con Bitcoin. Entonces, desde 2009 tenemos este invento, porque de nuevo, Bitcoin es un invento humano, al igual que el dinero. Bitcoin es una forma, es un tipo de dinero y por lo mismo es un invento humano. Entonces, este gran invento pasa a ser realidad el 3 de enero de 2009. Siguiente acontecimiento.
la primera compra con Bitcoin. Acuérdense, Bitcoin no empezó siendo aceptado colectivamente. Bitcoin empezó siendo literalmente un proyecto del que 5 personas sabían y del que solo una minaba y se ganaba 50 Bitcoins cada 10 minutos, pero esos 50 Bitcoins ahorita decimos, no manches, yo quisiera tener 50 Bitcoins. No valían nada, no valían absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué estos Bitcoins no valían nada? Mándalo en el chat. Exacto. Tenemos dos respuestas correctas por Marilyn Castro y César Carias. Bitcoin no era aceptado y no era conocido. En pocas palabras, no era aceptado colectivamente. En ese momento Bitcoin no era dinero. Entonces, este tercer acontecimiento es la primera vez que alguien usó Bitcoin para comprar algo. Es decir, la primera vez que se aceptó Bitcoin de alguna forma. Y esto ocurre el 22 de mayo de 2010, cuando esta persona, que se ve aquí con 2 pizzas, decidió comprar decidió comprar 2 pizzas por 10,000 Bitcoins. Eso ahorita vale algo así como 2 billones de dólares. O sea, las pizzas más caras de la historia. Entonces, esta persona, por alguna razón, tenía 10,000 Bitcoins, quería unas pizzas y publicó, oigan, ¿quién me puede dar 2 pizzas? Le voy a pagar 10,000 Bitcoins. Y es que acuérdense, en ese momento Bitcoin valía nada virtualmente. Entonces, como que las 2 personas que formaban parte de esta transacción tomaron cierto riesgo. Este señor que compró las pizzas porque su Bitcoin básicamente no valía nada, y la persona que le vendió las pizzas básicamente también tomó el riesgo porque dijo, bueno, yo le voy a comprar 2 pizzas de mi dinero y voy a recibir 10,000 Bitcoins que no valían casi nada. Entonces, este acontecimiento fue tan icónico y tan importante en el mundo de Bitcoin, o sea, como se reconoce como este momento simbólico donde Bitcoin empezó a ser aceptado, que se llama el Bitcoin Pizza Day. Y todos los años, desde 2010, se celebra el 22 de mayo. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, esto es algo que pasa en el mundo de cripto. Los 22 de mayo se organizan eventos en todo el mundo y se regala pizza. Literalmente es, vamos a juntarnos, vamos a regalar pizza y vamos a hablar de Bitcoin y vamos a hablar de criptomonedas. Entonces, de hecho, algunos de los que están aquí probablemente fueron a los eventos del Bitcoin Pizza Day que Criptoversidad organizó. Organizamos unos eventos en Argentina, otros en Perú y otros en Ciudad de México. Y regalamos pizza. Literalmente fue, vamos a juntar, hablar de cripto, hablar de Bitcoin y regalar pizza. Y esto se seguirá celebrando quién sabe por cuántos años y es algo muy cultural de esta industria. Entonces, si ustedes estuvieran en el Bitcoin Pizza Day y se preguntaban por qué, es por esto, porque fue la primera compra con Bitcoin. Bien, cuarto acontecimiento. Lightning Network. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en 2018 empezamos a poder hacer transacciones con Bitcoin básicamente a comisiones cero. Porque algo que no hemos mencionado es, cuando tú mandas una transacción con Bitcoin, te cobran una comisión y te la cobran para poder pagarle a las computadoras que están gastando su energía para agregar tus transacciones. Esta comisión empezó siendo muy baja, o sea, empezó siendo cero, empezó siendo centavos, literalmente. Pero con el tiempo, pues siendo más y más, porque la comisión está en Bitcoins. Y el precio de Bitcoin fue subiendo. Entonces llegó un punto en donde las comisiones eran 10, 15, 20 dólares para transferir Bitcoins, lo cual es un montón. Imagínense que en su banco les cobraran 20 dólares cada vez que quieren mandar dinero a algún lugar. A nadie le gusta, obviamente, ¿no? No importa si es descentralizado. Entonces, se hizo un invento que se llama Lightning Network, que es una forma de transferir Bitcoins, pero con comisiones básicamente cero. O sea, en vez de que pagues 15 dólares, pagas 0 dólares y puedes hacer transferencias con Bitcoin. Entonces, este fue también un acontecimiento muy importante que en mi opinión, o sea, ya hablando del futuro de Bitcoin, creo que pudo haber sido mejor, pero sin embargo es algo importante. Este cuarto acontecimiento que ocurrió en 2018. Y por último, uno de los más grandes en todo el mundo es, durante toda la historia de Bitcoin, desde 2010, bueno, 2009 que empezó, hasta 2020, Bitcoin había sido, o sea, algo, ¿cómo decirlo? Algo que no había interactuado con el gobierno de manera formal, con ningún gobierno del mundo. O sea, ya era un invento que era súper grande, ya era muy conocido, pero el gobierno se había hecho como, no, yo Bitcoin ni lo veo, ni lo pienso, le estaban aplicando la ley del hielo. Bueno, en 2021, El Salvador dio este paso y dijo, a partir de hoy, Bitcoin es una moneda legal en El Salvador. ¿Esto qué quiere decir? Que en El Salvador puedes pagar con Bitcoin y estás básicamente obligado por ley
a poder recibir Bitcoin si es que tú estás vendiendo algo. Y también el gobierno de El Salvador empezó a comprar Bitcoins. O sea, ellos dijeron, sí, nosotros estamos comprando Bitcoins con el dinero que tenemos y lo vamos a guardar como parte de la tesorería del Estado. Entonces, esto fue un momento importante y les explico por qué. Esto ayudó, ¿cómo decirlo?, a ganar en parte la legitimidad de Bitcoin. Porque muchas personas, desde que inició Bitcoin, lo han descalificado, le han hecho el feo, han dicho, no, Bitcoin es una estafa, Bitcoin es una burbuja, Bitcoin no hace sentido, Bitcoin no va a funcionar. Y el hecho de que un gobierno, ya en la vida real, haya dicho, oye, creo tanto en este proyecto, veo el valor que estoy dispuesto a ponerlo como moneda legal y a comprar Bitcoin como parte de mi estrategia de gobierno, es algo que le dio bastante legitimidad. Ahora, se puede discutir si esto puede ser bueno o malo para el futuro de Bitcoin, que si Bitcoin va a estar controlado por El Salvador o no, muchas más cosas. Pero en mi opinión, fue un paso importante para que las demás personas y gobiernos y empresas se lo empezaran a tomar en serio. Aquí no está dentro de los acontecimientos, pero a partir de esto, y de hecho un poquito antes, otras empresas muy grandes como MicroStrategy, Tesla y otras empresas empezaron a comprar Bitcoins ya como parte de su estrategia empresarial. O sea, estas empresotas de las que, o sea, son gigantes, que también compran Bitcoin, es una forma de decir, yo creo en este proyecto, ¿no? Yo creo en el valor de Bitcoin. Entonces, es por esto que lo quise incluir como uno de los acontecimientos importantes en la historia de Bitcoin. Entonces, bueno, ya dijimos estos 5 acontecimientos. ¿Quién me puede decir cuáles fueron los 5 acontecimientos que mencionamos? Entonces, en el chat, el primero que lo mande se gana 10 puntos porque esta es una pregunta difícil. Bien, Marilyn Castro. Bien, los tiene bien. Marilyn Castro, excelente. Yo sé que tuviste esa respuesta rápida porque estás tomando notas y eso es muy bueno. Entonces, bien, Marilyn Castro, 10 puntos, white paper, mainnet, compra de pizza, Lightning y moneda legal. Entonces, muy bien, Marilyn, felicidades por esos 10 puntos y por estar tomando notas. Siguiente, pasemos al siguiente tema. ¿Por qué Bitcoin es importante? Y esto es algo que básicamente ya hablamos, ya lo mencionamos, pero quiero ser muy explícito, muy claro, que esto de verdad les quede claro. Número 1, Bitcoin está fuera del control de los bancos y del gobierno. Bitcoin resuelve uno de los problemas fundamentales que concluimos que tiene el dinero actual. El dinero actual está dentro del control del gobierno y de los bancos, y Bitcoin lo resuelve. O sea, Bitcoin no está dentro del control de un gobierno ni de un banco. No hay ningún gobierno que pueda venir a controlar Bitcoin. Incluso El Salvador, que es un gobierno que lo aceptó, El Salvador lo usa, pero no decide cuántos Bitcoins existe. O sea, El Salvador no puede decir, uy, bueno, como necesitamos imprimir dinero, vamos a crear 1 millón de Bitcoins más. Ni siquiera pueden crear un Bitcoin más. ¿Sí me explico? Entonces, y ni siquiera el gobierno de Estados Unidos podría hacer esto. Entonces, eso es uno de los puntos más importantes de por qué Bitcoin es importante. Porque está fuera del poder de cualquier gobierno y de cualquier banco. Número 2, Bitcoin es seguro y es resistente a la censura. Y este es un concepto que vamos a ver con el tiempo. Resistencia a la censura. ¿Qué quiere decir esto? Que algo sea resistente a la censura es que no hay una persona que te pueda evitar usarlo. Pongamos un ejemplo. ¿A quién le ha pasado que quiere hacer una transacción con su banco y se lo bloquea? A mí me ha pasado cuando he intentado comprar criptomonedas. Quiero comprar criptomonedas con mi tarjeta, pero el banco me dice, no, no puedes. Les marqué, oye, ¿por qué no puedo? No, tenemos prohibidas las criptomonedas en este banco. Entonces, ahí yo no tuve resistencia a la censura. El banco me censuró mi transacción porque quiso. En cambio, en el caso de Bitcoin, nadie te puede decir, oye, no puedes hacer esta transacción. Si tú quieres mandar esta transacción o comprar tal cosa con Bitcoin, lo puedes hacer completamente. Entonces, Bitcoin es parecido al Internet. Así como tampoco te pueden censurar de usar el Internet. O sea, bueno, hay ciertas formas, ¿no? Obviamente se puede bloquear ciertas páginas web, pero en general el Internet es bastante resistente a la censura. El Internet está ahí y básicamente quien sea con una computadora, con un celular y Internet puede acceder a la información. De igual forma, Bitcoin es así. Tú quieres tener una transacción con Bitcoin, nadie te puede decir que no, nadie te puede prohibir hacer esta transacción. Esto es muy importante, en especial en países donde hay bastantes censuras financieras. Muchos vivimos en países en donde no es un problema grave, pero por ejemplo en países como Venezuela, incluso Argentina o en otros países, en África y en Asia, hay bastantes restricciones financieras. Y estoy hablando de no puedes gastar más de tantos dólares al mes,
no puedes comprar tantos dólares al mes, no puedes ganar más de tanto. Entonces, hay estas restricciones que existen en ciertos países y con Bitcoin no existen estas restricciones. Segunda característica. Luego, tercera, escasez programada. ¿Esto qué quiere decir? Que Bitcoin es limitado. El número de Bitcoins es limitado. Recuerden, el segundo problema del dinero actual y por el que concluimos que necesitábamos un mejor dinero es porque es ilimitado. Y a ver, por 5 puntos en el chat, ¿quién me puede decir por qué es un problema que tengamos un dinero ilimitado? Inflación, bien. El primero en responder fue... Déjenme ver. Uy, mandaron muchas. Ok, el primero en responder fue Carlos Jiménez. Correcto. Carlos Jiménez, 5 puntos. Es correcto, porque cuando tenemos un dinero ilimitado, la inflación es mucho más probable. ¿Y qué es la inflación? Que pierdes el poder de compra de tu dinero. Es decir, si tú tenías 100 dólares y se imprime dinero, esos 100 dólares ahora valen menos. Ahora te pueden comprar menos cosas. Y recuerden, esto es algo que quiero que tengan muy claro. El dinero representa valor. Entonces, si tú te generaste cierto valor y lo guardaste en dinero, y luego este dinero ahora vale menos, ¿qué es lo que está pasando? Que el gobierno está haciendo que tu valor, o sea, que el valor generado valga menos. Es decir, te está quitando en cierto aspecto tu tiempo y tu dinero. Entonces, bueno, eso es algo importante que tienes que hacer programada. Nunca va a existir más de 21 millones de bitcoins, incluso si un gobierno quiere imprimirlos o incluso si se quieren más bitcoins. 21 millones, nunca más. Siguiente punto importante es que Bitcoin es de acceso global y tiene inclusión financiera en el sentido de que cualquiera puede usar Bitcoin y cualquiera puede comprarlo. Bueno, el comprarlo depende todavía de instituciones financieras actuales. Entonces, ese es un punto, el de cualquiera puede comprarlo es más o menos, pero cualquiera puede usarlo. Una vez que tienes Bitcoins, lo puedes usar en cualquier lugar del mundo para hacer cualquier transacción. Entonces, quiero que volvamos a la primera slide de esta clase. Entonces, la primera slide es, necesitamos un mejor dinero porque el dinero actual es ilimitado y centralizado. ¿Qué tenemos aquí con Bitcoin? Tenemos un dinero que es limitado y descentralizado, es decir, fuera del control de los bancos y del gobierno central. Entonces, si solo se quedan con eso, Bitcoin es importante porque es descentralizado y porque es limitado en la cantidad de Bitcoins que existen. Entonces, eso es con lo que me gustaría concluir. Y este es el segundo propósito de la clase, que entiendas por qué Bitcoin es importante. Entonces, repito, Bitcoin es importante porque es un dinero digital que es descentralizado y que es limitado. Entonces, con eso pasamos a la siguiente slide. Ahora, esta es una pregunta que muchas personas hacen y que es, Diego, ¿por qué Bitcoin ha subido de precio? Y lo primero que quiero decir es, Bitcoin ha sido el activo en toda la historia, en todo el mundo, que más ha subido de precio. Bitcoin ha hecho como no sé cuánto miles de millones por ciento o sea, de subida de precio, porque acuérdense, Bitcoin al inicio valía cero, literalmente valía cero, y ahorita vale 70,000 o 80,000 dólares, no sé. Entonces, es evidente que Bitcoin ha subido muchísimo de precio. Ahora, Bitcoin también ha bajado de precio, pero en general, ¿cuál es la tendencia? O sea, nosotros vemos el precio de Bitcoin a lo largo de los años y la tendencia siempre es hacia arriba. Siempre, siempre. ¿Va a seguir siendo así? Eso no lo sabemos. Pero que sí podemos ver la historia, ¿no? Entonces, Bitcoin ha subido de precio, eso es un hecho, eso es una realidad. Y la pregunta es, ¿por qué? Número uno, o sea, y en realidad la más importante, o sea, y la más básica, es Bitcoin ha subido de precio porque cada vez más personas lo quieren comprar. Esto es básicamente ley de oferta y la demanda. O sea, cuando más personas quieren comprar algo, esto va a subir de precio si es que la cantidad de Bitcoin se mantiene igual. Entonces, en efecto, cada vez más personas quieren comprar Bitcoins. Ahora, ¿por qué cada vez más personas quieren comprar Bitcoins? Porque cada vez es más usado, porque las personas creen que va a subir de precio, o porque las personas quieren usarlo para ahorrar, o porque las personas quieren usarlo para transferir valor. Pero en pocas palabras, o sea, en una frase, la razón por la que Bitcoin ha subido de precio es porque cada vez más personas lo compran. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez Bitcoin es más adoptado. Es decir, cada vez Bitcoin es más aceptado socialmente. Es decir, cada vez Bitcoin es más dinero. Entonces, acuérdense, algo importante que vimos en la clase del dinero es, el ser dinero no es un tema de sí o no. No es o eres dinero o no. Es ciertas características puedes ir teniendo
mayor o sea, en mayor o menor cantidad. Porque, por ejemplo, el oro sí es divisible, sí puedes hacer que el oro sea más divisible, pero no tanto como los dólares. O sea, los dólares puedes tener 10 centavos, 1 centavo. Entonces, y es lo mismo. El Bitcoin cada vez se ha ido acercando más a ser dinero. ¿Por qué? Porque cada vez es más aceptado, cada vez es más usado como medio de cambio. Entonces, eso es básicamente. Ahora, las personas quieren comprar Bitcoin porque saben que solo tiene un supply de 21 millones, porque saben que otras personas lo están comprando, etcétera. Pero esa es la respuesta. Bitcoin ha subido de precio porque cada vez más personas lo quieren comprar. Ahora, último concepto relevante de esto, de subida de precio, hay algo que se llama el halving. Entonces, ¿se acuerdan cómo hace un rato les expliqué que cada 10 minutos se crean Bitcoins? Esto es algo que pasa desde el inicio que empezó Bitcoin en 2009 y que pasará hasta 2144. Bueno, este proceso en donde cada 10 minutos se crean Bitcoins, empezó creando 50 Bitcoins cada 10 minutos. En 2009 se creaban 50 Bitcoins cada 10 minutos. Pero cada 4 años, esta cantidad de Bitcoins que se crean se reduce a la mitad. Es decir, que 4 años después, en 2013, en vez de que se crearan 50 Bitcoins cada 10 minutos, ahora se crean 25 Bitcoins cada 10 minutos. Y eso es lo que se distribuye a las nuevas personas. Y luego, 4 años después, en 2017, en vez de que se crearan Bitcoins, en vez de que se crearan 25 Bitcoins cada 10 minutos, se creaban solo 12.5. Y después, 6.25. Y ahora, 3.12. Entonces, y eso seguirá pasando. Cada 4 años, la cantidad de Bitcoins que se crea se va a reducir a la mitad. Es decir, que cada vez va a haber menos Bitcoins creados hasta que eventualmente lleguemos a 21 millones y ya, nunca más va a haber nuevos Bitcoins. Esto lo que crea es que hay menos oferta de Bitcoins en el mercado. Cada 4 años la oferta se reduce. Y entonces muchas personas dicen, oye, como va a haber menos oferta y va a haber más demanda, el precio va a subir y compran Bitcoin, lo que a la vez crea un ciclo como virtuoso en donde como compran Bitcoin, el precio sube y como sube, más personas compran Bitcoin y más sube. Entonces, y hay ciclos, sube y baja, etcétera. Pero como vimos, la tendencia es que ha subido durante toda la historia. Ahora, algo quiero aclarar. Diego, ¿me recomiendas comprar Bitcoin? No te recomiendo ni comprarlo ni no comprarlo. Eso es algo que no vamos a hablar aquí. Yo no voy a recomendarte qué hacer con tu dinero. Yo no voy a decirte en qué invertir. Desde el inicio quedó claro que este no es un curso para aprender a invertir y este no es un curso de trading. Este es un curso para explicarte qué es Bitcoin, cómo funciona, cómo sube de precio, cómo baja, para qué sirve, por qué es importante, no para decirte si lo debes comprar o no. Entonces, eso es algo que es completamente tu decisión, que tú decidirás si quieres tomar este tipo de riesgos, este tipo de compras, etcétera. Yo no voy a decir esto y yo tampoco, o sea, y yo les digo, a pesar de que yo estoy estudiando esto todos los días, todo el tiempo, yo no sé si Bitcoin va a subir en el futuro, yo no sé si Bitcoin va a bajar, yo no sé si Bitcoin va a valer 7 millones o 0 en 20 años, no lo sé. Y la verdad es que nadie lo sabe. Y quien les diga que sabe que Bitcoin va a valer tanto, les está mintiendo o se está mintiendo a sí mismo, porque nadie sabe. Claro que podemos tener especulaciones, claro que podemos pensar cosas, pero nadie sabe lo que va a pasar con el precio de Bitcoin, ni de ninguna otra criptomoneda, ni de ninguna empresa. Entonces, eso es algo importante. Esto no es un consejo de inversión, esto es simplemente explicarles el cómo funciona. Entonces, para ir cerrando esta clase, Bitcoin ha tenido bastante adopción con el tiempo. Economías en crisis como Venezuela, Argentina, Nigeria, El Salvador en su momento, a ciertos países en África han empezado a adoptar Bitcoin. Y también otras economías como los Estados Unidos y como la Unión Europea han estado de cierta forma incluyendo Bitcoin. De hecho, el país que más Bitcoins tiene, es medio chistoso, es Estados Unidos. Esto es como justamente muy irónico. El dólar es la moneda más importante en el mundo actualmente. Y acuérdense, la idea de Bitcoin, o sea, en teoría el ideal es reemplazar el dólar. Pero a la vez, el gobierno de Estados Unidos es el gobierno en el mundo que más Bitcoins tiene. Entonces, bueno, ahí ustedes hagan los cálculos. No nos vamos a meter en más detalles, pero eso es como bastante interesante. Hay una lista que les puedo mandar después de la lista de países de quiénes tienen Bitcoin y cuántos Bitcoins tienen cada uno. Y bueno, ahora sí, quiero cerrar con este tema que es Bitcoin contra otras criptomonedas. Seguramente han escuchado que existen otras criptomonedas, en efecto existen muchísimas, pero es diferente, no todas son iguales. Lo vamos a comparar en contra de 3 criptomonedas que después vamos a ver. O sea, el chiste de ahorita no es meternos a explorar a fondo estas criptomonedas, sino es que entiendas
cómo es que Bitcoin es diferente a estas. Primera criptomoneda que tenemos en el lado izquierdo es Ether. Ether obviamente tiene que ver con Ethereum, que es otra cosa. La función de Ether es pagar, su función principal es pagar las comisiones de la blockchain de Ethereum. Esa es su función. Mientras que la función principal de Bitcoin es ser un medio de intercambio. Entonces, ahí las dos funciones principales son distintas. Criptomoneda número 2, USDT. La función de esta criptomoneda es ser una criptomoneda que vale lo mismo que el dólar. ¿Y para qué sirve? Para hacer intercambios en precios estables en dólares. Diferente función que la del Bitcoin. La del Bitcoin es ser un medio de intercambio descentralizado y fuera del poder de los bancos y del gobierno. Entonces, también es diferente a USDT. Siguiente criptomoneda, OP. La función de esta criptomoneda funciona como poder de voto en una organización. Imagínense como así en los gobiernos todos los senadores tienen un voto. En este caso, en Optimism, todos los que tienen una criptomoneda de OP tienen un voto. Y si tienes 100 criptomonedas, tienes 100 votos. Entonces, más adelante en la clase de criptomonedas vamos a ver los diferentes tipos de criptomonedas que existen y cómo funcionan y por qué son importantes. Pero lo que quiero recalcar aquí es, Bitcoin es diferente a otras criptomonedas. Y número 2, todas las criptomonedas tienen funciones diferentes. Es decir, que cuando hablamos de criptomonedas, es un concepto que engloba muchas cosas. O sea, no nos referimos a una sola cosa. Entonces, cuando las personas dicen, las criptomonedas son el futuro, es algo que es muy general, que en realidad no significa nada, porque unas criptomonedas sí son el futuro y otras criptomonedas son una basura. No todas las criptomonedas son iguales. Entonces, eso es para otra clase, pero quería tener esa aclaración. Y bueno, ahora sí, terminemos con un resumen y con la conclusión. Entonces, vamos súper rápido hablando de los temas principales. El objetivo de esta clase es que entiendas el propósito de Bitcoin y por qué Bitcoin es importante. El propósito de Bitcoin es ser un sistema, es ser un dinero independiente de los bancos y del gobierno, que es limitado y descentralizado. Es decir, o sea, en las mínimas palabras el propósito de Bitcoin es ser un mejor dinero. Así yo lo definiría. El propósito de Bitcoin es ser un mejor dinero. Siguiente tema, se intentaron hacer mejores dineros antes, no funcionaron hasta que en 2008 llegó Bitcoin, en 2009 empezó a funcionar y Bitcoin quiere decir la criptomoneda, pero también el registro detrás de las transacciones con esta criptomoneda. Bitcoin es muy seguro porque tiene un mecanismo que se llama Proof of Work, que tiene que ver con correr computadoras para obtener criptomonedas y mantener esta seguridad, por lo que lo hace inhackeable básicamente y es muy costoso energéticamente. Los acontecimientos ya los hablamos. Y Bitcoin es importante porque es descentralizado, limitado, seguro y porque es resistente a la censura. Básicamente esas 4 cosas. Bitcoin ha subido de precio porque más personas lo quieren comprar cada vez. Bitcoin se ha adoptado en el mundo a través de los años y cada vez más. Bitcoin es diferente a las criptomonedas de las formas que ya vimos. Y en conclusión, Bitcoin es dinero descentralizado. Entonces, ok, eso sí fue bastante. Ok, abramos el foro para algunas preguntas. Entonces, bien, empezamos con Luis Alberto. También acuérdense, antes de que pase Luis Alberto, cada vez que alguien hace una buena pregunta y se responde, si es una pregunta relevante que aporta al contexto de la clase, también se ganan 5 puntos por hacer buenas preguntas. Entonces, Luis, vamos contigo, Luis Alberto. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches con todos. Yo tengo una consulta. Hay varios en el mundo ballenas, que son personas o instituciones que tienen mucha cantidad de bitcoins. ¿Estas personas no estarían funcionando, entre comillas, como una especie de banco central? Porque ante una venta masiva de ellos pueden controlar el valor del bitcoin. Y lo Gracias. peor es que son anónimos. Gracias por la pregunta, Luis. Esta es una pregunta interesante y mi respuesta es básicamente no. ¿Por qué? Porque ¿qué es un banco central? Un banco central es una institución que tiene un control directo sobre la cantidad de dinero en una economía. Entonces, en el caso de las ballenas, y para las personas que no han escuchado este concepto, una ballena es una persona que tiene muchos bitcoins. O sea, estamos hablando entre 50 bitcoins hasta miles de bitcoins. En el caso de las ballenas, Luis, las ballenas no pueden controlar el precio de Bitcoin, sino que pueden afectarlo. ¿Sí me explico? Es diferente controlar y afectar. Controlar es básicamente afectarlo de la manera que tú quieres, a la medida que tú quieres. Es algo muy preciso.
En cambio, afectarlo es simplemente causar un efecto de una manera u otra. Entonces, cuando una ballena, por ejemplo, vende muchísimos bitcoins en el mercado, claro, como hay muchos más bitcoins en ese momento, es muy posible que el precio baje por ese momento. Pero la ballena no está controlando el precio de bitcoin, simplemente lo está afectando y eso funciona porque así funciona el mercado, o sea, a través de la oferta y la demanda. No es que tienen un poder especial, sino que simplemente lo afectan porque tienen una gran cantidad. Entonces, en resumen, las ballenas no controlan el precio de Bitcoin y nadie lo controla porque no hay un banco central de Bitcoin. Entonces, espero que haya respondido la pregunta y fue buena pregunta, entonces 5 puntos. Ok, muchas gracias. Excelente, pasamos con Viviana Alejandra, adelante. Sí, hola, buenas noches. Yo quería saber por qué los gobiernos de todos los países están interesados en incorporar y comprar los Bitcoin. Gracias por la pregunta. La respuesta es, como sabemos, Bitcoin, o sea, como lo estamos aprendiendo, es un mejor dinero. Entonces, ¿y qué es lo que hacen los gobiernos? Los gobiernos controlan su propio dinero en su economía. Entonces, viene un contrincante, viene un competidor, básicamente, ¿no? Al dinero de los gobiernos. Entonces, como todos los participantes inteligentes en un mercado, quieres saber de tu competencia. O sea, quieres saber qué es Bitcoin, quieres saber cómo funciona. Incluso tal vez te interesa usar Bitcoin de alguna forma para tu beneficio. Porque es cierto que Bitcoin tiene beneficios. Entonces, los gobiernos, como cualquier otra empresa o individuo, quieren saber cómo podemos usar Bitcoin a nuestro favor. Y es por eso que se interesan. Entonces, esa es la respuesta a tu pregunta, Viviana. Buena pregunta, 5 puntos. Excelente. Pasamos a Lucero Cabel. Yo quería saber más a fondo sobre qué es minar. No me quedó muy claro. Claro. Entonces, te lo voy a explicar de una manera bastante sencilla y si te interesa más, te puedo mandar un artículo en donde se explica ya de manera técnica. Minar lo que quiere decir es, tú instalas un programa en tu computadora y, o sea, y le das a play, le das a correr. ¿Esto qué va a hacer? Que tu computadora va a estar corriendo un programa constantemente y ejecutando operaciones de este programa. O sea, va a estar corriendo código. A la vez, lo que va a pasar es este código va a estar vinculado a la blockchain de Bitcoin, a las transacciones que suceden. ¿Te acuerdas cómo expliqué que la blockchain de Bitcoin es el registro de todas las transacciones? Bueno, en tu computadora van a estar registrándose todas las transacciones con Bitcoin y a cambio de este trabajo, porque esto es básicamente un trabajo que estás haciendo, la blockchain de Bitcoin te va a pagar con Bitcoins. Te va a decir, ok, gracias por darme tu servicio de correr este programa y hacer la blockchain más segura, porque acuérdense, correr los programas en muchas computadoras hace que la blockchain sea segura. Entonces, tú estás vendiendo esta seguridad y Bitcoin te está pagando con Bitcoins. Y eso es minar. Esa acción, ese proceso de poner el programa y recibir Bitcoins es minar. ¿Te quedó un poco más claro? Y ahora sí. Excelente. 5 puntos, muy buena pregunta. Pasamos con Sara Hernández. Hola, buenas tardes. Sí, mi pregunta es si existe en el mundo, en los diferentes mundos de blockchain, existen las divisas y de existir, o sea, el intercambio de divisas, digamos, en el mundo de la blockchain. No sé si un Bitcoin puede valer un Ethereum. O sea, es una pregunta, yo ahorita que dijiste que había diferentes monedas en diferentes, digamos, mundos de las diferentes sistemas de blockchain, se me ocurrió pensar en eso porque sería como, bueno, muy loco, ¿no? Y al final sí existe quién decide el valor de, no sé, un Bitcoin vale un Ethereum, no sé. Es una pregunta que se me ocurrió ahorita. Gracias. Gracias por la pregunta, Sara. Es buena, 5 puntos. Como yo entendí la pregunta es, ¿quién decide el valor de un Bitcoin? En este caso, me imagino que te estás refiriendo al precio de un Bitcoin. Como todos los precios en una economía, entre comillas, libre, como estamos refiriéndonos a Bitcoin, el precio se decide con base en la oferta y la demanda. Es decir, que no se decide por una persona. No hay alguien que está diciendo Bitcoin va a valer esto, sino que a través de el número de personas que están dispuestas a vender Bitcoins a cierto precio y el número de personas que están dispuestas a vender Bitcoin a comprar a cierto precio, se llega a un punto medio y ese punto medio en ese momento es el precio de Bitcoin. Entonces, por ejemplo, supongamos que ahorita el precio es $20 de un Bitcoin.
Si muchas personas quieren comprar Bitcoins, o sea, va a haber mucha más demanda de Bitcoin. Eso quiere decir probablemente que el precio va a subir. Entonces, este nuevo precio que se acordó, no por una persona, o sea, no hay alguien que dijo, ahora el nuevo precio es 30, pero como muchas personas quieren comprar, el precio sube. Entonces, es básicamente un equilibrio que se llama oferta y demanda. Si quieres saber más de esto, podemos mandar un link al grupo. En mi opinión, esto es un muy buen tema, el de oferta y demanda, y que todos tienen que entenderlo para poder entender el precio de cualquier cosa. Pero en pocas palabras es, el precio de Bitcoin no lo decide nadie, sino que está determinado por la oferta y la demanda en los compradores y vendedores de Bitcoin. Entonces, vale, vamos a pasar a las últimas 3 preguntas de Carlos, Julio y Joshua, y ya no nos va a dar más tiempo. Ahora, sé que hay unos que ya también se tienen que ir porque tienen otras cosas. Adelante, no se vayan, ya se pueden ir, perdón. Contamos como que estuvieron hasta el final de la clase. Y tenemos este poll, esta encuesta de qué les pareció la clase. Entonces, llénenlo. Entre más honestos sean, mejor, porque nos ayuda a mejorar. Los que ya se tienen que ir, gusto verlos. Y respondemos estas últimas 3 preguntas para terminar. Buenas noches de Argentina, adiós. Hasta luego. Carlos, vamos con tu pregunta. Sí, mi pregunta básicamente era, por ejemplo, Bitcoin, podemos decir que su precio nunca es fijo, entonces digamos que la función del dinero, digamos, sería preservar el valor en el tiempo, entonces yo creo que tal vez, digamos, esta volatilidad no la convierte en una desventaja para guardar valor en el tiempo. Es una muy buena pregunta. Gracias, Carlos. 5 puntos. Y esto es algo que ha salido a debate en muchos lados y yo te quiero explicar las dos partes. No quiero tomar una posición porque en verdad creo que es un tema complejo, pero te quiero explicar cuáles son los dos argumentos de cada lado. Argumento número 1 es el que tú dices, sí, Bitcoin no tiene un precio estable y como no tiene un precio estable, no puede funcionar como dinero porque nadie va a querer que el precio de su dinero sube y baja y luego su dinero valga más o luego valga menos y nos dé esta falta de predictibilidad. Ese es el primer argumento, como decir, Bitcoin no puede ser dinero nunca porque no es estable. Y es válido, podría ser. Argumento número 2 es decir, Bitcoin es el mejor dinero posible porque en realidad, a pesar de que su precio no está estable, poco a poco se va a hacer más estable, nunca va a ser fijo, pero no va a ser fijo porque va a seguir subiendo. Entonces, ¿quién no quiere que el valor de su dinero cada vez sea mayor? Entonces, esos son como los dos argumentos detrás de lo que tú dices. Es, esta volatilidad de Bitcoin puede ser o algo malo, que haga que fracase porque nadie lo quiere usar, o al contrario, puede ser algo bueno porque cada vez su valor es mayor y las personas quieren tener más poder de compra. Entonces, imagínate que es lo que pasa con la inflación, pero al opuesto, es decir, tu dinero cada vez tiene más poder de compra en el caso de Bitcoin. Esos son los dos argumentos. No hay un argumento definitivo. Lo que sí podemos ver son los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Bitcoin cada vez ha valido más a lo largo de la historia y la tendencia parece que sigue. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Ahí te toca a ti formar tu opinión de qué crees que es lo que va a pasar. Entonces, buena pregunta. Pasamos con Julio Flores. Hola Diego, ¿cómo estás? Mira, mi pregunta más que nada iba igual un poquito ligada a las últimas dos preguntas que han hecho mis compañeros, referente al tema de la volatilidad. O sea, yo durante mucho tiempo he escuchado eso, ¿no? De que Bitcoin y como que en general las criptomonedas son volátiles. Eh, Número uno, entender bien a qué se refiere. Y número dos, en el entendido de que el precio depende de que la gente quiera comprarlo, significa que cuando baja un precio, hay menos gente que quiere comprarlo, o cómo funciona ese tema. Gracias por la pregunta, Julio. Muy buena. Definitivamente, saben, les voy a mandar el video de cómo funciona la oferta y la demanda porque tiene que ver completamente con esto y creo que les va a ayudar, pero te explico de manera eh, la pregunta que hiciste. Entonces, el precio de Bitcoin sube cuando las personas están dispuestas a pagar más por Bitcoin. ¿Qué quiere decir? Que están dispuestas a pagar más porque, o sea, entre comillas, simplificándolo, tienen muchas ganas de comprar Bitcoin. ¿Me explico? O sea, entonces, si hay personas que están como que con muchas ganas de comprar Bitcoin, van a querer pagar más por él y el precio va a subir por lo mismo. Y si hay muchas personas que están dispuestas a pagar mucho dinero, el precio va a subir mucho. ¿Sí me explico? Literalmente es una subasta. Como está poniendo aquí Marieli, es una subasta en tiempo real y que nunca acaba. O sea, y que siempre hay más compradores y más vendedores. Y por eso el precio siempre fluctúa, porque es una subasta interminable.
Así funciona no solo Bitcoin, o sea, esto no es algo de Bitcoin, sino que así funciona todos los activos de la economía, incluyendo el dinero fiat, o sea, es decir, los dólares y los pesos. Los dólares y los pesos también están sujetos a la oferta y la demanda. Aquí vamos a desviarnos tantito porque es muy relevante. Cuando tú compras algo, cuando tú compras una cosa con dinero, lo que estás haciendo es estás vendiendo el dinero. Supongamos que tienes dólares. Si tú compras una casa con dólares, tú estás vendiendo tus dólares a cambio de una casa. Entonces, ahí estás dando tus dólares, es decir, estás aumentando la oferta de dólares en el mercado. Ahora, cuando tú vendes algo, estás comprando dólares. Es lo mismo con Bitcoin, solamente que cuando tú compras Bitcoin, estás comprando Bitcoin y cuando lo vendes, o sea, lo vendes, es mucho más claro, pero en realidad funcionan todos los activos en la economía. Están sujetos a la oferta y la demanda y entre más personas estén más dispuestas a venderlo, a comprarlo a mayor o menor precio, es que el precio va a cambiar. Entonces, en resumen, es oferta y demanda y les voy a mandar un video que les va a ayudar a entender esto un montón. Gracias por la pregunta, Julio. 5 puntos. Excelente. Y bueno, ya no tenemos tiempo para más preguntas. Es muy, muy buen tema. La verdad es que aquí nos podríamos quedar mucho más tiempo hablando de esto. Les voy a mandar el video de la oferta y la demanda porque de verdad es buenísimo y les va a ayudar a aclarar todo esto de los precios y por qué vale más y por qué vale menos. Y creo que les va a ayudar un montón. Vi un comentario que estuvo muy bueno. Déjenme lo encuentro. Ok, sí. Ah, cierto. Faltó la pregunta de Joshua. Es que como bajaste la mano, Joshua, ya no vi. Pero sí, habíamos dicho que íbamos a responder tu pregunta. Entonces, Joshua, haz tu pregunta Sí. y terminamos. Buenas noches, Diego. Bueno, a todos. Mi pregunta más que nada era, el Bitcoin comentaste que en 2144 se va a terminar, va a dejar de producirse como la cantidad de Bitcoins. Entonces, mi pregunta es, si en algún punto va a terminar, ¿para qué o qué finalidad tendría el estar adquiriendo Bitcoins si en algún punto ya no va a valer? O sea, tengo entendido que a lo mejor los dólares, pues no creo que se acaben, ¿no? O algún tipo de moneda no creo que se termine. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué adquirir tantos Bitcoins si va a llegar a un punto en el que ya, pues sí va a desaparecer totalmente? Gracias por la pregunta, Joshua. Aquí tienes un malentendido en el sentido de que lo que va a pasar es, se van a dejar de imprimir bitcoins, es decir, crear nuevos bitcoins, pero los 21 millones de bitcoins que ya van a estar creados no van a dejar de existir, no se van a evaporar, esos van a seguir existiendo y al contrario de lo que mencionas, esto es algo positivo, no es que va a dejar de valer el precio, sino al contrario, como ya nunca va a haber más bitcoins que se crean, es decir, va a haber menos oferta de bitcoins, va a haber menos bitcoins disponibles para venderse. Si las personas siguen queriendo comprar bitcoins, el precio de bitcoin va a subir. Entonces, obviamente, todo esto es asumiendo que las personas siguen comprando bitcoin. Entonces, Ajá. ya no hay más bitcoins que vender, porque ya no se crean más, pero más personas quieren comprarlo. ¿Qué pasa? El precio de bitcoin subiría, su valor subiría. Entonces, esta es la razón por la que muchas personas quieren comprar Bitcoin, porque saben que su cantidad es limitada y que una vez que se terminen de crear los 21 millones, ya nunca va a haber más. Y quien sea que lo esté comprando, tiene o sea, está asumiendo que las personas seguirán comprando Bitcoin, es decir, que la demanda de Bitcoin seguirá creciendo. Esto es algo de opinión personal. Hay unos que sí piensan que Bitcoin siempre tendrá más demanda y otros que dicen, no, Bitcoin no va a tener demanda porque tal y tal, ¿no? Eso es también una opinión personal, pero en pocas palabras es eso. Cuando se dejen de crear Bitcoins, si sigue habiendo suficiente demanda, el precio seguirá subiendo, no se va a evaporar. Y si llega un punto en el que ya el precio es demasiado alto, ya no podría utilizarse para nada, ¿no? Porque, o sea, el que tenga mucho, pues lo va a vender a una cantidad, pues, excesivamente mayor y pues las personas no podrían comprarlo, ¿no? En este caso ya se quedarían como atorados en ese sentido. Es que en un mercado no existe tal cosa como un precio, o sea, no existe un precio demasiado alto. El precio es el punto medio en donde el mercado está dispuesto a vender y a comprar. Entonces, si eso es muy alto, o sea, supongamos que esos son 10 millones por Bitcoin, no quiere decir que ese precio esté mal. Ese es el precio que el mercado está definiendo y siempre va a haber un comprador y siempre va a haber un vendedor en el precio del mercado. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, no existe tal cosa como un precio demasiado alto para nada, ni siquiera para Bitcoin, ¿me explico? Ok, sí, está bien. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, quiero responder esta última pregunta y que se ganó 10 puntos porque es buenísima. Y
Entonces, la pregunta la hizo Iris Pavón. Entonces, Iris, 10 puntos. Y la pregunta es, ¿qué respalda Bitcoin? Esta es una pregunta que nadie hizo y que es muy importante. Y quiero darle otros 5 puntos a Andrés Parra, que la contestó y la contestó de manera correcta. Entonces, yo la quiero contestar de manera rápida y ahora sí terminamos. La pregunta es, ¿qué respalda Bitcoin? Y la respuesta es, no hay nada físico que respalde a Bitcoin, sino que lo respalda es su aceptación colectiva, su oferta y la demanda. Es decir, que las personas usen Bitcoin y que las personas compren Bitcoin y que las personas hagan pagos con Bitcoin. Eso es lo que lo respalda. Y eso es lo que respalda a cualquier dinero que no sea parte del gobierno. Porque como ya entendimos, el dinero que es parte de un gobierno es respaldado por la obligación de tener que aceptar pagos en esa moneda. Por ejemplo, lo que respalda los dólares es que el gobierno de Estados Unidos te obliga a pagar en dólares. Te está forzando, te obliga a pagarle en dólares los impuestos y te obliga a recibir dólares si es que tú vendes algo. Eso es lo que respalda a las monedas de cada país. Pero en el caso de oro, por ejemplo, nada respalda al oro, en teoría. ¿Sí me explico? Lo que lo respalda es la confianza que se tiene en el oro, la cantidad de personas que quieren comprar oro, las personas que usan el oro, y es lo mismo con Bitcoin. Nada físico que lo respalde porque acuérdense, el dinero es un invento humano que funciona para interactuar en sociedad. Entonces, no necesita un respaldo como tal, sino que el respaldo es que lo usemos y que lo aceptemos. En pocas palabras, el respaldo es la aceptación colectiva. Y eso es para el oro y para el Bitcoin. Entonces, súper buena pregunta y súper buena respuesta de Andrés. 10 puntos para Iris, 5 puntos para Andrés. Y bueno, ahora sí, si tienen más preguntas, mándenlas. Fue un gusto verlos y nos vemos el viernes a las 6 de la tarde para hablar de blockchain. Gracias a todos. Chao, gracias. Gracias, gracias. Chao.